malahule Ishpalankir ni matateer Kuyulako kachawet Kungkak mulois murkakmu Hakak aslem anirishim Kokti kite kahat pamoli Harikate Kochabaha shuya kawa shuya kanao Shikikapa matote mari Shinakasba rukirishim Dikun kinak awajalat Nimachoka ishim apok ishim mishok ishim teer Pashikaya lashat sihato pihariko Shukuche kawet hanel kukumar Shatu shani Ishimuler 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 Kimat shir chawet Hebel bais teo sintle abibatzem katrit Paawat chikchichat Kashake bachole chay pari Hibos katamen pipari Tirkon titirikon Patakakak katakak Belehem chay ki azolich Och bishana bikinabis Sek seti sekde ais Por oti konche awen Kinta si kihrit alam Zum zum ruga hutso tochit Och kapen rus malabi Ar shakaha lomri awet Och mechicha wechishim Haj haj ahab kumkash شكرا شكرا كوينات شكرا تكايب شكرا تشويب شكرا إشوكيب شكرا بشيخاب شكرا بابوم شكرا ليتوم شكرا أكلاب. Muy buenas noches, hermanas y hermanos, ancianas, ancianos, hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños. Buenas noches. Chewe shamimri kohopan shkhumut pri kolobalalak sharmarlech kakah kaqiya panakubishik hastaqri kashkol shkulmutakh khair nakhtir arechi shmakhtakh bikash puwi waqtilmit mayab taqwinak rahoshi qetama hastaqri wi shkulmutakh rech qachabu be hashi khewa kochanimri. Es importante conocer la historia, es importante saber qué ocurrió hace más de 500 años, hace 500 años, hace 400 años, y ese es como el objetivo del programa 500 años de resistencia, de cultura y de cosmovisión, porque seguimos viviendo. El canal TV Ishimuleu nos ha llegado en este momento en sus amables hogares. Seguramente ustedes, algunos estarán aún cenando, quizás algunos aún no han podido llegar a sus casas, pero como se va a quedar en el espacio, ustedes podrán visualizar en el momento que puedan ver. Entonces, la historia es importante. Es importante saber qué pasó realmente hace 500 años cuando llegó un señor que se llama Pedro de Alvarado, que venía con gente armada, con un propósito bastante claro. Está claro, según la historia, que vinieron directamente a tomar las tierras, a quitar las tierras, a ocupar las tierras, a buscar oro y a buscar todo aquello que era la gran riqueza que se vivía en ese entonces. Pero todos sabemos que los mayas en esa época tenían su sistema de organización. Estaban muy organizados a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel espiritual también. Tenía toda una organización propia, ¿verdad? Tenían sus sistemas propios. Y cuando llegan los españoles, que en este programa lo llamamos los invasores, también traían su forma de ver, su forma de pensar, su forma de hacer las cosas. Entonces, traían completamente su historia, su cultura, su identidad, su sistema organizativo y sin mucha vuelta vinieron prácticamente a imponer ese sistema.
A partir de ahí, es importante saber qué pasó con nuestro pueblo, qué ocurrió en los distintos pueblos, qué pasó con los chiqueles, qué pasó con los quichés, qué pasó con los mames, qué pasó con los chincas, qué pasó con los terchíes, qué pasó con los mopanes, con los itzaes. Y este es el tema que vamos hablando cada 8 días en este programa. Usted y nosotros interactuaremos con personas invitadas. Siempre vamos a invitar una persona que conoce el tema que vamos a abordar. En esta oportunidad tenemos un invitado especial. Se ha dedicado a escarbar la información, a buscar las fuentes que realmente ha ocurrido directamente en el pueblo Cachiquel y los otros pueblos que están alrededor, que serían los tutugiles, los quichés y otros que seguramente él nos va a compartir. Pues en este momento, Canal TV Ishimuleu presenta este programa, el Canal de los Pueblos. Y buenas noches, hermano Pacal, Utsapetik, Guaral, Chepán, TV Ishimuleu. Ma Felipe. Xocaga Iwonogel, Xocaga, Tzantaya, Salaichol, Yalanyo, Kikotsin, Kamolon Kichin, Katzihoj Bari Kasher, Stapep Is o Ejerin Ketamach, Katzinerchin Ketamach Kasher. Rumawen Kasuch, di Achke, Shkuachitih, Kabihir, Kikin Hatit Hamama, Ayev Roma Shabachkeru Tzihol Kiachke, Rohun Kanimach, Roh Yohnimahum. Ruma Wakamin Kakashachi ko Halahohum, Winuk Patak Dinamita, Cherchi Shim Chetekpan, Achel Shelahup Quetzaltenango, Cajón Kibun Nimaich, Ruma ri Shkitsukri Dinamita. Rehun Perajre, Roh Mayawinak, Mantikirelta Yohnimahum, Pakiwi, Ri Hatit Hamamari, Shekum, Ri Shekamsish, Ri Shekitsush, Ri Sheporosh, Rumaria Lango Kerchi Osijón. Buenas noches a todos. Gracias, hermano Felipe, y por esta invitación. Y definitivamente es un momento muy importante para conversar alrededor de esta historia que desconocemos. Tristemente, en nuestro país salimos muy mal evaluados en todo el sistema educativo, en las áreas de matemática y en lectura comprensiva. Y estamos peor en historia. Entonces, yo creo que es muy importante tratar de fomentar este tipo de programas para informar a la comunidad, no solamente en Chichimulé, Guatemala o Pampachil, sino que también más allá de estas fronteras actuales que son eh, Maya, Xinca, Garífuna, la dinomestiza, como conocemos actualmente Guatemala. Entonces es muy importante que indaguemos la historia porque solo así podemos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Estaba yo explicando en Cachiquel que, por ejemplo, cuando desconocemos la historia, muchas veces en vez de rememorar, en vez de honrar la historia de nuestros abuelos, de nuestros padres que defendieron a su pueblo, su territorio, su autonomía, su soberanía. Actualmente hay personas que están planificando grandes celebraciones y nosotros, los pueblos maya, no podemos celebrar sobre la tumba de nuestros abuelos y nuestras abuelas porque muchos de ellos perdieron la vida, se les arrebató la vida, porque estaban defendiendo a su pueblo, estaban defendiendo su territorio, y entonces muchos de ellos quedaron en el anonimato. Es por eso que es muy importante este tipo de programas para conocer nuestra verdadera historia. Afortunadamente tenemos fuentes históricas y escritas en nuestro propio idioma, como son el quiché, el caso, la parte final del Popol Vuh, por ejemplo, incluye parte de la historia quiché, y luego en los anales de los cachiqueles incluye una buena parte de información histórica. En los anales de los cachiqueles, la parte inicial incluye una parte de la mitología que coincide ciertamente con la misma cosmovisión maya quiché. Compartimos que la abuela Ishmucané y el abuelo Ixpiacoc
formaron a las 4 primeras personas, se dice, en el Popol Vuh, a Balam Quitze, Balam Acab, Mahukutaj y Balam, con sus respectivas parejas, Chomijá, Cacapalumá, Cajishajá. Y entonces, los anales de los cachiqueres igualmente se menciona de que fueron 13 parejas, creadas por Nanishmukane, que se le llama Iyom, y a Ixpiacoc se le llama Mamum. Entonces, Yom es quien tiene I, nietas y nietos, y Mamum viene de Mam, quien tiene nietas y nietos. De ahí que es muy importante compartir esta historia, y en Análisis de los Cachiqueres se menciona que hubo 13 primeras parejas, a diferencia del Popol Vuh, pero en sí la creación viene del lugar sagrado de Pampashit, donde se encuentra el maíz, maíz blanco y amarillo. Entonces ahí coincidimos. En el Popol Vuh se mencionan 4 animales que identifican el lugar del sagrado maíz, mientras que en los anales cachiqueres se menciona a 2. Entonces eso es solo para tener una idea de que compartimos muchos elementos de la cosmovisión y la historia. Por ejemplo, la fuente de los anales de los cachiqueles es importantísima porque todos los eventos fueron registrados a través del sistema calendárico Chorij y el Mayij. Mayij nos da la cuenta en número de días, veintenas de días, en unidades de ciclos AP, que es de 400 días, y en veintenas de AP, que es de 8,000 días. Entonces es muy, muy efectivo cómo se provee las distancias temporales entre un evento y otro. Es matemáticamente elaborado, a diferencia del sistema calendárico, digamos, el Chortung, durante el clásico, en el sistema jeroglífico, que los periodos básicos son de Tun, 18 veintenas. Entonces es muy importante interrelacionar esto, y nosotros como Maya, Winach, Checa, Chiquelá, Tzotuquilá, MAM, Chujes y las 22 comunidades lingüísticas actuales, porque en el pasado habían diferentes comunidades. Entonces es importante que conozcamos nuestra historia a través del Chortij. O sea, el Chortij no solamente es un medio, actualmente lo definimos como un calendario sagrado para definir las celebraciones de eventos como el Washahibat, que justamente va a ser el 3 de mayo, y el Belejebat, que 40 días después, asociada a la creación es un ciclo que se le atribuye a las mujeres, etcétera. Pero el Chorij va mucho más allá. Y el Chorij, como lo hemos estudiado actualmente para fortalecer nuestra cosmovisión, generalmente lo organizamos en grupos de 20 días. Pero cuando uno analiza el Chorij para ver las fechas históricas, para ver la cronología desde los primeros eventos, aprendemos de que el Chorij fue organizado y siguió una cuenta a través de trecenas. Fue a través de trecenas, como ahora, por ejemplo, cuando planificamos eventos, decimos el lunes vamos a hacer tal cosa. O sea, los días hábiles que empiezan, primer día es lunes, luego hasta viernes, y luego sábado y domingo son los finales, que son los días de descanso, digamos, en un sistema comercial, en un sistema actual gregoriano. En el maya se organizaban a partir de los días Jun hasta Oxlajuj. Por ejemplo, los días que, como los contamos, Jun Baz, Caí en Bats, Eich, Kayech, Oshi, Aj, etcétera. Pero cuando contamos la cuenta del Chortún, de la escritura jeroglífica, empieza con Imosh. Con Imosh, Kai, y Oshi, Akabal, Kaji, Kat, Wokan, y así sucesivamente. Pero cuando vemos cómo se aplica en estos 500 años, cuando vienen los españoles, el conteo empieza con Jun Anel. Con el Jun Anel empiezan el conteo. Justamente el día Jun Anel, como les digo, parece que planificaron los eventos bélicos o las guerras o la paz, como se dice en Cachiquel, a partir del día 1. Entonces, como los españoles ingresaron por territorio quiché en Chetulur, en primer ingreso, violento, por supuesto. Entonces fue el día Jun Anel, que corresponde al 22 de febrero de 1524. Obviamente, quienes estaban utilizando este sistema calendárico eran los tlaxcaltecas y los coacholtecas, porque ellos venían no solamente guiando, acompañando, fortaleciendo este ejército es castellano en esa época, pero también ellos, por ser de culturas mesoamericanas, también tenían el conteo y dominio del Chorij y del Ap.
el Cholquij que se llama Tonalamatl en estos idiomas náhuatl. Entonces es importante ver esto. El primer ingreso, como digo, y la primera batalla en el territorio quiché fue el día Jun Anel. ¿Y cómo avanzan ellos? O sea, avanzan a partir de Chetulul, actualmente Zapotitlán, porque Tulul es Zapote y Chetulul que nombra esta región a través de ese árbol frutal. Entonces, luego avanzan hacia Xelajup y es importante cómo el Cholquij nos guía para establecer estas fechas. En muchas crónicas no encontramos estas fechas exactas, por ejemplo, de cuando llegan a Xelajup. Entonces, el Cholquij es muy importante porque nos lleva exactamente cuando uno analiza los días y el patrón de fechas para cuando los españoles deciden ir a tomar una nueva ciudad o a realizar un nuevo ataque, generalmente hay promedios en 5 o 7 días. Entonces, si contamos la salida del Jun Anel cuando se realiza la batalla en Chetulul, el 10.º día llegan a la Jujno de Jun Anel, Kaito, Hoshitzi, Kahibats, Woei, Waki Ah, Wukubalam, Huaxaquitziquín, Belejeamak, la Jujno. O sea, en el 10.º día llegan a Xelajup. Y justamente ya sabemos todos que actualmente Xelajup se le conoce como Xelajujno. O sea, que van y ese mismo día realizan el ataque. O sea, entonces no queda en la historia definida con el Cholquij, pero uno puede establecer claramente la fecha en que se llega a Xelajup. Igualmente, 7 días después de 10 no, y luego el ejército español obviamente vienen con acompañados o guiados y fortalecidos por los tlaxcaltecas y coquecholtecas y llegan a Humarcaaj el día 4 Cat, 7 días después de haber realizado estas batallas en los llanos de Pinal y en los llanos de Urbina. Entonces se realiza esta quema. Entonces, también es un dato importante de que en los anales de los cachiqueles dice que también los quiché, Winak, ellos también deciden igualmente que los cachiqueles, así como Cajimosh y Belejicat, toman como una estrategia política de recibir a los españoles en su primer arribo, igualmente los Ajpop, los Ajahuá, Ajpop, Oshipkiej y Belejepsi, igualmente reciben a Alvarado. Creo que es una estrategia común entre quichés y cachiqueles de recibir primeramente y luego hay un diálogo, hay una negociación, pero obviamente esas negociaciones no llegan al mejor término, porque de ahí cuando Alvarado en cada uno de esos lugares establece ya unas cantidades enormes de que le entregaran metales preciosos. En este momento hablábamos de canapuaj, o sea, el metal amarillo literalmente hablando, que se refieren al oro. Entonces es importante ver cómo se llevan a cabo estas batallas y a nosotros como Mayahuinac, repito, es muy importante que sigamos nuestra propia cronología, nuestras propias fuentes, en este caso, anales de los cachiqueles o memorial de Sololá, pero coincide justamente con lo que se narra en el Popol Vuh. Por ejemplo, el día 4 At, que At justamente es la raíz del verbo quemar, At en Quicheca Chiquel, yo creo que también se utiliza para ese día que fueron quemados los Ajahuá, Ajpop, Oxiquiej y Belejepsi, y también se complementa la información que Análisis de los Cachiqueles dice que fueron ahorcados, luego fueron quemados. Igualmente se les puso ciertas grietas a estos señores antes de quemarlos. Y muchas de estas imágenes podemos ver en varios códices mexicanos donde aparecen los gobernantes colgados y con fogones debajo de los pies, ¿verdad? Es una acción que estaban realizando los españoles que los traían ya desde Europa, ¿verdad? Desde España. Entonces, eso es muy importante de estar analizando este tipo de situaciones porque, repito, nuestro sistema calendario no solamente nos sirve para guiar eventos religiosos, pero también para estudiar nuestra historia y para enseñar nuestra historia, porque es importante que la generación actual, niños, jóvenes, universitarios, tengan este tipo de información, porque, repito, para no caer en
tipo de vandalismos de que se desconoce y ahora se quiere defender la celebración de ciudades como Tecpan, Guatemala, que quieren hacer una gran celebración para el 25 de julio por esta supuesta creación o fundación de la ciudad, cuando realmente lo que pasó es que destruyeron Chichimche, que es el nombre de la ciudad, y luego trasladan a cierta población, porque es la manera como, digamos, se realizan las batallas y trasladan a la población, eliminan la ciudad antigua y por eso actualmente en Chichimche se llama Pueblo Viejo, porque eso es común de cuando se dejan ciertas ciudades, en castellano, encontramos Antigua Guatemala, porque es de Antigua, o Ciudad Vieja. Entonces, Pueblo Viejo, Ciudad Vieja, Antigua, son los apelativos que van tomando las ciudades, pero a ellos se debe. Y definitivamente debemos tomar en cuenta también el nombre de Chichimche. Chichimche está compuesto por la preposición chi, que es lugar de, es el área de, es la periferia de, y luego está compuesta con Ishimche. Ishimche es el nombre específico de un tipo de árbol de encino. En Chichimche, Tecpan, hay ese tipo de árbol, principalmente en el norte de Tecpan, en las comunidades como Xecoxol, como en Palamá, ahí tenemos todavía ese tipo de árboles. Entonces es muy importante saber de dónde provienen los nombres y a raíz de este nombre, de que es Chichimche, se traduce a Cuahtlemalán en náhuatl. O sea, el nombre, eso fue una característica de aquella época, que por ejemplo, Uma Arcaá, que es el nombre de la ciudad Quiché, actualmente en Santa Cruz del Quiché, fue traducida al náhuatl como Utatlán. Y luego el Chichimche fue traducido como Tecpan Cuauhtemalán en náhuatl. Pero también este nombre a la vez como refleja, manifiesta esta alianza entre los castellanos, entre los tlaxcaltecas y cuaquecholtecas, porque también ya en castellano, como la población que hablaba castellano en aquella época no podían pronunciar Cuahtlimalán, entonces el Cuahtli lo pronunciaron como Guate y luego Malán le quitaron la N final y le dejaron como Guatemala. Entonces, el nombre original de nuestro país actualmente, pero también fue el nombre del reino de Guatemala en aquella época cuando estaba constituida con Chiapas y Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, hasta Costa Rica, hasta una gran parte de Centroamérica. Entonces, eso es muy importante de que el nombre va hasta, incluye todo este territorio. Y es muy importante entonces saber de dónde vienen los nombres, porque actualmente cuando uno busca en los diccionarios la traducción que dan de Cuahtlemalán o de Guatemala es como el lugar de muchos árboles, pero en realidad es un nombre de árbol específico, que es Iximche, que es Che es árbol, en idiomas quiché, cachiquel, e Iximche, repito, que es un nombre específico de un tipo de árbol, de encino. Y luego es importante también ver que Eche era el nombre original de la comunidad lingüística que actualmente conocemos como Quiche con I en la primera sílaba, Qui, pero en el siglo XVI era Eche con E, igualmente como Cacchequel, la penúltima sílaba era con E, Cacchequel, porque viene de Cacché, el nombre de los Cacchequelá. Entonces, los cambios fonológicos también se van identificando en los nombres. Entonces, sí, es muy importante que conozcamos nuestra historia, repito, y también no solamente cachiqueles, quichés, afortunadamente tenemos este tipo de documentos. Seguramente o probablemente hubo también ciertos materiales escritos en otros idiomas como Tzutujil, como MAM, pero no tenemos acceso a ellos en este momento. Esperemos en un momento encontrar porque hay muchas bibliotecas todavía. Hay algunos archivos en ciertas iglesias. Por ejemplo, el calendario que hemos encontrado, se ha encontrado un calendario cachiquel de 1685, un calendario quiché de 1722, un calendario quiché de 1854 y así sucesivamente. Entonces esperamos encontrar algunos otros documentos para ir reconstruyendo nuestra historia. Y repito que el calendario Cholij nos es muy útil para ver este tipo de cuentas.
decía yo que cuando vemos el Cholquij, en 17 días los españoles pasaron por Chetulul, por Xelajup, luego Umar Caaj. Y luego de Umar Caaj se trasladaron a Chichimche hasta el 14 de abril. O sea, llegaron el 9 de marzo a Umar Caaj, 9 de marzo de 1524, y si hubieran ido el 9 de abril de 1524, hubiera sido un mes juliano en esa época, pero llegaron el 14 de abril, lo que implica que fue un mes y 5 días. Entonces, obviamente ahí hubo estuvieron los españoles, no sabemos a qué otros lugares habrán ido, debieron haber ido a otras regiones alrededor de Omarcaaj, para que luego fueron a Chichimche. Obviamente también estando los españoles en Omarcaaj, también demandaron apoyo y alianza de los caciqueles. Y entonces también los caciqueles, como en ese tipo habían ciertos conflictos entre quichés, entre caciqueles, entre Tzutujilá, etcétera. Entonces esos problemas políticos, militares, eso les afectó a nuestros abuelos en el pasado. No es la misma situación de hace 500 años que el presente. Muy bien. Es importante entonces, para ir cerrando este primer segmento, entender que, bueno, hay fuentes. Todo lo que se está conversando en este programa no es una suposición, sino hay datos históricos. Los mismos cronistas de los españoles dejaron sus escritos a su modo, pero revelan ciertas informaciones que por mucho tiempo no se ha revelado en el sistema educativo, no se le ha enseñado a la niñez, a la juventud, y no digamos, también las universidades pues están lejos de este conocimiento de la historia real, de lo que ha ocurrido. Y por eso es importante, estamos entendiendo que la historia de Chichimché, de la nación maya Cachiquel, porque somos una nación y somos mayas, y en este caso estamos hablando de la historia de Cachiquel y los pueblos alrededores. Eh, por otro lado, es importante en este momento que estamos escuchando esta información que se está trasladando a quienes nos visualizan, es importante como preguntarnos, quizás ya en el segundo segmento podemos ir mencionando qué más cosas ocurrieron, ¿verdad? ¿Qué más acontecimientos ocurrieron? Porque pues no solamente hubo guerras así en contra de un pueblo, hay otras acciones sistemáticas que se desarrollaron prácticamente simultáneamente. Simultáneamente se desarrollaron varios tipos de acciones. Ya nos imaginamos cómo nuestro pueblo, o por qué aún seguimos existiendo, a pesar de todo un sistema impuesto y todo un aparato de muchos años en guerra, porque no vinieron gente pacífica, sino vinieron gente que ya están acostumbrada y también muy ambiciosos. ¿Y vos? ¿Ya te echaste el mañanero? Acompáñanos en nuestro programa El Mañanero, todos los días en punto de las 7 de la mañana. Noticias, análisis, música y mucho más. Solo por TV Ixmuleu, el canal de los pueblos. Utsk
Caslemar, avanzando juntos hacia el buen vivir. Solo por TV Ishimuleu, el canal de los pueblos. Uts Caslemar. Estamos nuevamente de regreso. Continuamos con el conversatorio por un lado también de un diálogo, porque van a surgir varias preguntas. En este momento vamos a continuar TV Ishimuleu, el canal de los pueblos, presentando el programa 500 años de resistencia, de cultura, de cosmovisión, 500 años también de historia oculta, porque no podemos decir que es un desconocimiento, simplemente los pueblos desconocen su historia, sino hay todo un aparato sistemático que operó en ese entonces y sigue operando. Este sistema, como muchos críticos tratan de leer, y cada vez nos damos cuenta y hay varios temas que vamos viendo en el ambiente. Por suerte hay hermanos mestizos que van entendiendo y también van comprendiendo que la historia contada no es la historia que realmente ocurrió en la época. Y la exclusión de los pueblos no es un caso, no es un reclamo simplemente porque casi la mayoría de los gobiernos de turno que han pasado siempre han calificado que los pueblos se quejan mucho, reclaman mucho, solo viven protestando, pero en realidad hay toda una historia que no está contada. Hay historias que están guardadas todavía en los documentos antiguos, otras historias están guardadas en las piedras sagradas, en las mismas ciudades que hemos tenido, como el caso de Omarcá, de Isimché, de Tikal, de Saibal, de incluso toda la parte mesoamericana. Entonces hay toda una historia que no está ahí. Hay una historia también que llevamos de manera oral, que se va transmitiendo poco a poco, porque hay un dato que las abuelas y los abuelos nos van diciendo. Quizás no, en algunos lugares encontramos que tienen toda una capacidad con mucha secuencia, cuentan los acontecimientos, otros de repente así muy por pedacitos, pero se puede reconstruir. En este contexto y en el abordaje que estamos haciendo en el programa, también buscamos reconstruir nuestra historia. Y es aquí donde los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, es importante que vayan entendiendo que lo que se enseña en estudios sociales, en la escuela primaria, en el nivel básico, en el nivel diversificado,
lo que nos cuentan, incluso la sociología en las universidades o la historia misma, no cuentan realmente lo que ha ocurrido. Y eso es lo que estamos diciendo nosotros, que es también es el tiempo de los pueblos en Sudamérica, así le llaman a los hermanos. Este es el tiempo de los pueblos, pero no solamente el tiempo de los pueblos porque son originarios, porque siempre se piensa pensando con las otras culturas. Y creo yo que ese es como el dato más importante que podemos ir pensando y hablando y compartiendo, porque los mayas nunca hablamos únicamente por nosotros mismos, hablamos pensando por los otros, por las otras personas, por las otras culturas. Y creo yo que hay un aprendizaje permanente que se está transmitiendo porque varios esfuerzos que está haciendo actualmente tiene que ver mucho con cómo los mayas también tratamos la manera de buscar el bienestar a pesar del golpe, a pesar de la negación, a pesar del ocultamiento, a pesar de que hay muchos que han negado y no quieren que se le cuente a la juventud realmente qué pasó. Ahora vamos a hablar un poco, si nos puedes ayudar para quienes nos escuchen en este programa, un poco como qué pasó en el año 1920, 21, 22, 23, y creo yo que vamos a tener una muy buena información para quienes de repente están anotando, para quienes de repente les interesa en qué momento, cuál fue la fecha que llegaron a Chetulul, en qué fecha también del calendario gregoriano y del calendario maya llegaron a Olintepeque, en qué fecha llegaron a Pumarcaj y en qué otras fechas que también es importante que vayamos escuchando. De repente no vamos a abordar todo, pero que por lo menos mencionamos algunas, el año y las fechas más importantes en este otro segmento. Muy bien, gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos, Pacal, adelante. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, sí, creo que es muy importante, como decíamos en el primer segmento. Ahora, en este segmento es importante compartir las fechas. Efectivamente, decíamos que cuando analizamos nuestras fuentes propias, vemos la secuencia que tuvo estas batallas y arranca justamente con el numeral uno dentro del calendario maya. Es Jun Aner. Esto corresponde al 22 de febrero de 1522. Digo 24, perdón, 1524. Entonces, ¿cómo es que en términos de 10 días llegan al día 10 no, que corresponde al 3 de marzo de 1524, llegan a Xelajup, o sea, llegan para cuando se dan las batallas en los llanos de Urbina, en los llanos del Pinal, 10 días después de las batallas en Chetulul, actualmente Zapotitlán. Y luego, después de que se dan estas batallas en Xelajup, y es acá donde aparecen en las fuentes, en otras fuentes donde hubo una lucha entre seguramente era Pedro de Alvarado y el personaje, el héroe Tecumumán, donde luchan cuerpo a cuerpo y luego cuando Tecumumán cae y luego vuela un quetzal. Eso es parte de los mitos y leyendas que se desarrollan en un país. Y también hay quienes han hecho ese tipo de críticas para ver si realmente existe toda esa fuente, porque a veces también se crean ciertas situaciones para crear héroes que a veces también, por ejemplo, se minimizan otros como es el caso de los Ahahuap, Ajpop, Oxipquiej y Belejetzi. Entonces, por ejemplo, 7 días después del 10 no es el día 4 Cat y el día 4 Cat corresponde al 9 de marzo de 1524, o sea, 17 días después de la batalla realizada en Chetulul, Zapotitlán, llegan el ejército castellano con el ejército tlaxcalteca y huaquicholteca. Y entonces se desarrolla llegan a Cumarcaj, como decía yo hace un momento, y también los Ajahuap, Ajpop
sí, los reciben para dialogar, porque de plano que es parte de la dinámica cuando se da un encuentro entre ejércitos y hay que llegar al, a dialogar. Y luego no tenemos mayor información qué pasó, pero en análisis de los cachiqueles se narra de que los Ajahuap, Ajpop, Oshipkij y Belhepsi seguramente se opusieron, no aceptaron el tipo de tributo que se les impuso, porque dice, narra en análisis cachiqueles que fueron como amarrados, engretados, y obviamente con algún tipo cadena, porque dice Sheya Pachich, o sea, fueron puestos en metal y luego también fueron ahorcados. Y esto fue el día 4 Cat. Posteriormente, un mes y 5 días más tarde, que en el calendario Cholij es el día Hun Ahpu, llegan a Chichimche. Pero antes de ir a Chichimche, que fue un mes y 5 días después de que salen de Umarcaj, y efectivamente ahí en ese momento también Pedro de Alvarado escribe que va para Cuahtlimalán, o sea, se dirige a Chichimche. Y entonces llega el día 14 de abril de 1524. Y ahí igualmente Alvarado había demandado apoyo o alianza de los cachiqueles y se les envía una cuatrocentena de soldados y tampoco toda la población del centro y de fuera de la ciudad de Chichimché, no todos aceptaron ir para esta alianza. Eso es un dato muy importante. Es decir, que no dijeron, ah, muy bien, vamos. No, hubo cierta discusión para poner lo que actualmente vemos que pasó en esos 106 días, ¿verdad? Que tenían que ponerse de acuerdo los Ajpop, los Ajahuá, las autoridades de los pueblos originarios, los 48 cantones, los de Sorolá, etcétera. Algo similar pasó. Muy bien. Entonces llegan a Chichimche y Cajimosh y Berejecat, que para entonces eran los gobernantes de Chichimche, y ellos eran muy jóvenes porque ellos habían tomado el, el gobierno alrededor de 3 años antes de la llegada de los españoles. Y ellos siendo muy jóvenes asumieron el poder porque sus padres habían fallecido justamente en la pandemia que hubo por la viruela y otro tipo de enfermedades que llegó y los azotó en 1521. A raíz de eso, 100 días después de la muerte de sus padres, ellos asumen el gobierno. Incluso 20 días después de ellos que habían tomado el poder o el gobierno, ellos ya empiezan a resolver ciertos conflictos también bélicos. Ya tenían ciertos problemas con los Totujilá. Entonces, eso estaba pasando en Chichimche. Es importante prestar atención de que cuando llegan los españoles, entonces ya Cajimos y Beljecat, siendo jóvenes todavía, ellos deciden recibir, como lo hicieron los quichés, recibieron a los españoles, también esos Ajahuap, el Ajpop Sotzil, Cajimosh y el Ajpop Shahil, Beljecat, que también a Cajimosh se le conoce en la literatura también como Sinacán, que Sinacán viene es un título en náhuatl que se refiere a Tzotzil. Entonces llegan los españoles, pero también muy inteligentes, Cajimosh y Beljecat. También ellos dicen, en los análisis de los cachiqueles hay una frase que dicen que cuando ellos vieron no solamente Cajimo y Belejicat, pero también la población, cuando ven llegar a los españoles, era un ingreso aterrador, era un ingreso violento, porque llegó el ejército, pues llegaron con los caballos, llegaron los tanques de guerra, porque tenían en ese momento tenían cañones. Entonces llegaron con pólvora, con este tipo de armamento. Y entonces era un ingreso aterrador. Y entonces estos gobernantes, Cajimosh y Pelejicat, también fueron muy inteligentes y lo narran en los Panzaibú. Dijeron, nosotros no les tuvimos miedo, a pesar de que nosotros como Apopo, como gobernantes, no hablábamos ni la lengua castellana ni la lengua yaqui, o sea, náhuatl. Entonces eso es muy importante de tomar en consideración, que a pesar de que no hablaban estos idiomas, ellos dicen, no tuvimos miedo y fuimos a su encuentro. Y un dato interesante es que ellos decidieron dejar a dormir a Pedro Alvarado
en un zumpam. Zumpam es el lugar donde hay como un tipo de, de exposición de cráneos, exposición o era un tipo de altar de cráneos, y es como viene, Zumpam viene como Zumpango. Y entonces ustedes recordarán que en Zumpango hay mucha, para el Día de los Muertos, por ejemplo, vuelan barriletes por toda la asociación de elementos del AHMAC y la asociación con las aves, con las mariposas y las mariposas que representan a los barriletes, que por eso papalotl es mariposa en náhuatl y papalote es barrilete en náhuatl y luego también en cachiquel y quiché, todos estos conceptos asociados. Pero estoy haciendo esta analogía por el concepto de Tzumpam. Entonces, estaban ahí, entonces Pedro de Alvarado llegó el día Hunahpu y se quedó a dormir ahí el 14 de abril. Pero dice que el día siguiente él, o sea, en la noche, él era también aterrador para él. Yo creo que fue también hecho a propósito para intimidarlo, para causarle ciertas pesadillas y efectivamente él tuvo pesadillas. Entonces él soñó que había tantas muertes y que estaban pensando hacerle la guerra. Entonces el día siguiente él muy encolerizado y les dice, bueno, a los señores, yo no, ustedes no, ¿por qué me dejaron acá? Necesito cambiar de lugar. Y entonces exigió que lo trasladaran a otra de las casas de los señores y se quedó en una casa de uno de los, también, uno de los gobernantes seguramente, pero en una posición inferior, no era Pososí, no era Pochajil, Chicpal, ese era el nombre del señor de donde se quedó. Entonces es muy importante ver esto que sucedió el 14 de abril, pero digamos estas discusiones que se dieron, para entonces todavía no había muy fuerte la contención entre los españoles y los cachiqueles. En esa discusión le pregunta Alvarado a quiénes son sus enemigos, en dónde tienen enemistades y vamos a atacarlos. Y entonces, obviamente, como estaban en ciertos conflictos, 5 días después fueron a Chuitinamit, al territorio del Sotujil. Por eso que el 20 de abril, que era el día 7 Camey, entonces llegan a Chuitinamit. Es, como digo, hay un patrón que en términos de 5 días o 7 días después de un punto de batalla van al siguiente. Eso era una empresa de batallas, estaban ellos tratando de abarcar más territorio como posible, atacar a tantas poblaciones como posible y a estas ciudades. Ya decíamos que fue atacada ya Humarcaj, fue atacada también Chichimché después. Entonces sí hay una secuencia de eventos. Y luego, cuando contamos los días del Hun Anel, que es la batalla en Chetulul, en Zapotitlán, para el Hunahpu eran 52 días, o sea, 4 trecenas nada más, desde la primera batalla en el territorio actualmente Guatemala hasta el ingreso a Chichimché, era solamente 52 días. Y se fueron dando los eventos, luego fueron el día 2 Kier, que era el 11 de mayo de 1524, fueron a Cuscatlán. Y entonces es una ciudad también asociada con los, mm, con los Atacatl, hablaban también fueron a Escuintla, seguramente ahí habían pipiles, y luego también fueron al Salvador. Y fueron estos eventos que se estuvieron realizando y regresaron días más tarde, regresaron en el día 10 no a Chichimché. Entonces ya habían transcurrido más de cerca de 160 días, o sea, 8 veintenas de días. En 8 veintenas, cómo habían avanzado bastante para ir atacando a estas ciudades. Pero obviamente los españoles aprovecharon estas situaciones. Conforme iban atacando una ciudad, también iban agregando ciertas alianzas. O sea, llegaron a Chichimché y tomaron por aliados a los cachiqueles. Y luego fueron a atacar a otras ciudades. Pero obviamente esa alianza no tardó mucho tiempo y de inmediato se empiezan a romper esas situaciones. Cuando regresan a Chichimche el día 10 Ajpú,
fue el día 23 de julio de 1524. Y esa es una fecha en la que la población de Tecpan, Guatemala, que yo también soy originario de Tecpan, soy caichiquel de Tecpan, pero cuando se desconoce esa historia, ellos consideran que retornando Pedro de Alvarado el 23 de julio, y entonces se celebra la primera misa en una de las comunidades de Tecpan, Guatemala, donde se llaman la Cruz del Cerro, donde hay otras comunidades que tienen el nombre de Santiago. Entonces empieza ahí la discusión de que entonces se funda Tecpan, Guatemala, y entonces a raíz de eso, esto fue en 1524, y entonces ellos retornan el 23 de, de julio. Entonces se considera que 2 días después se realiza tal evento. Y es acá la discusión que es muy importante como dice el hermano Felipe, de reconstruir esa historia, de conocerla verdaderamente, y para ir enseñando a las nuevas generaciones, porque es importante que conozcamos nuestro pasado para no hacer celebraciones sobre la tumba de nuestros abuelos. Y luego en el día Hunkaí o Shikaji Wukuagmak, que es el día 28 de agosto de 1524, es cuando existe la primera fuga de Chichimché, porque Pedro de Alvarado ya empieza a establecer tributos, y son tributos, por ejemplo, exige oro. Y entonces Alvarado tiene una de las características que era muy, muy cruel comparado con otros capitanes del ejército español. Y también hay que reconocer también que Alvarado no iba solo como capitán, también estaba apoyado por su hermano Jorge de Alvarado y también Gonzalo de Alvarado. Cada uno tenía también un papel dentro de la historia. Y entonces se fugan de Chichimche el 28 de agosto. Veamos cuántos meses les tardó, digamos, cierta alianza. Llegaron en abril, 14 de abril, mayo, junio, julio y agosto. Ni siquiera tardaron esa supuesta alianza en 4 meses. 4 meses ya hablando de calendario juliano, ya se rompe esa alianza en muy temprana, digamos, en términos temporales, y ya empiezan las luchas. Y ellos se fugan porque no aceptan eh, proveer esta cantidad de oro que se les exige. Hay una cantidad ahí establecida como 1,200 pesos, pero eso, digamos, no podríamos establecer ahora el valor del oro de hace 500 años y lo que se les pedía. Pero digamos que hubo una gran discusión ahí y no aceptaron, y entonces decidieron huir. Y es importante también cómo es que hay se combina entre los mitos, leyendas y la cosmovisión. Hay una de las deidades que se llama Cacolajay, que es la deidad asociada a la lluvia, y uno de los personajes les dice en determinado momento: mejor deben huir, y yo voy a hacer como que voy a causar truenos, y voy a quemar la ciudad. Pero digamos, aquí se combina entre la cosmovisión, una de las deidades, que es Cacolajay, y entonces es importante de ver esta parte también. Y incluso en las comunidades que durante el conflicto armado interno de los 36 años, del 60 al 96, en algunas comunidades como Shekoshor, mi amigo Abal me contaba de que en esta comunidad también tienen ciertos mitos de que le atribuyen, ahí también tenemos una deidad que se llama Koshor, la deidad pequeña, es el Kush del Juyú. Entonces, tienen en Paquip, que es una comunidad cercana a Chicochol, ahí también se generó ese tipo de mitos de que este Cochol tenía ciertos poderes y evitaba de que el ejército llegara para atacar a la comunidad. Son ciertas situaciones que se combinan entre la tradición, la mitología, la cosmovisión en estos temas aún de guerra. Entonces, estas son las situaciones que debemos ver, lo de las fechas. Ya para el 7 de septiembre de 1524, que es el día 4 Camej, es 4 Camej, y ya empieza la guerra contra los cachiqueles, porque ni modo, se rehúsan a pagar los tributos a que se les impone, y empieza entonces la guerra. Veamos, 7 de septiembre de 1524, de abril a septiembre
abril, que es el cuarto mes, y septiembre es el noveno mes, en 5 meses y ya va una serie de ataques y problemas. Em, Muy bien, entonces, hermano Felipe. Ya, como es importante esta historia, pues esperamos que vayamos continuando en otro momento. No vamos a cerrar así inmediatamente, pero sí es importante que vayamos preparándonos para el otro momento que casi prácticamente es como nuestro último segmento. Siempre buscamos que el programa también sugiera el ponente o la persona que esté compartiendo su conocimiento, las informaciones. Es importante que quienes nos visualizan también se motiven, ¿verdad? Se motiven eh, las fuentes que debemos acceder. Quizás algunos documentos están acá en Guatemala. Otro documento es probable que lo encontramos más en la parte de la zona sur de México, pero sin duda también hay símbolos que casi tienen muchas similitudes que podrían revelar información en otras nacionalidades, como el caso quichua, el caso aymara, el caso mapuche. Siempre hay algunas coincidencias de los pueblos originarios en su oportunidad. Desarrollaron todo un intercambio y seguramente de lo que no encontramos acá puede ser que en otro lado lo vayamos encontrando. Por un lado. Por otro lado, es importante que vayas preparando las ideas finales para que nuestros oyentes también eh, tomen algunas iniciativas. Es que nadie lo va a hacer, no lo va a hacer el sistema educativo, lo hemos visto eh, el tiempo que vivimos nosotros, pues conocemos que no ha habido y seguramente por 500 años pues no ha habido esa iniciativa donde se toman las altas decisiones en toda la estructura del Estado guatemalteco. No se toman esas decisiones. Entonces serán los pueblos, serán las comunidades, serán los jóvenes, serán los hombres, serán las mujeres quienes tomarán decisiones para hablar del tema, porque también cuando uno empieza a abordar la historia propia, siempre hay cuestionamiento de que como que Pacal está regresando para atrás, como que a ustedes les gusta hablar de la historia pasada, eso ya pasó y para qué estar hablando ahora. Entonces hay mucha cuestión, más aún cuando uno toma toda una decisión de repente no violentar este sistema existente impuesto, sino más bien empezar como a mostrar que nosotros podemos tener la capacidad también de vivir en este contexto, reviviendo el nuestro, redescubriendo el nuestro, reconstruyendo el nuestro. Y creo yo que este es como lo que uno desea en este programa. No cabe la menor duda. Mucha gente preguntarán qué y para qué tanto de estar invirtiendo tiempo en esto. En algún momento, si no estoy mal en mi memoria, en el primer programa, 500 años de resistencia, cultura y cosmovisión, yo decía que es importante que nuestros oyentes o quienes nos visualizan nos escriban en la página de TV Ishimuleu y también tienen todo el derecho y la libertad de emitir toda opinión que sea necesaria. Algunos de repente van a concordar con lo que estamos diciendo y suman mejores ideas. Otros quizás no están muy de acuerdo, pero ese es parte del contexto que estamos viviendo. O sea, necesitamos nosotros que empecemos a hablar, ¿sí? Empezar a hablar. Y aquí también hay un tema que dicen los hermanos del sur que se llama estamos en el tiempo de la reafirmación de la historia, la reafirmación de la identidad. Pero hay un dato más importante, que es lo que tal vez más me ha gustado a mí, cuesta vivir, pero es el tema
de la revalorización de los principios de esta cultura milenaria, que por suerte no solamente ha existido, sino también ha tenido aporte a la humanidad, que eso ya en otros momentos eh, se puede compartir. Vamos ya casi cerrando este segmento 2, nos preparamos para el segmento final y invitamos a todos que nos escuchan, que nos esté viendo, que también vayan compartiendo los amigos, a los vecinos, a sus contactos, a las redes sociales, que existe un programa que se llama 500 años de resistencia, de historia, de cultura, de cosmovisión, pero también te aporten de este pueblo que se llama Nación Maya. Nación Maya Quiche, Nación Maya Capchiquel, Nación Maya Mam, Nación Maya Echchi, Nación Maya Tzutujil, Nación, porque también tenemos que ir cuestionando más adelante que la lingüística en su oportunidad prácticamente nos hicieron otro pedacito más fuerte que nos dijeron que solo son comunidades lingüísticas y se está dando casi por aceptado en algunos lugares y en otros lados, pues hay cierta idea de que algún día también se reconstruye todo esto. O sea que nos toca, nadie más lo va a hacer, nos toca a los pueblos, nos toca a los mayas. Entonces, antes de ir casi cerrando, también es importante que vayas viendo las fuentes, ¿verdad? Las fuentes, has mencionado Anales de los Cachiqueles y has mencionado también el Memorial de Sololá, pero seguramente hay bastante, ¿verdad? Entonces ahí vamos a concentrarnos un poquito, son 5 minutos que nos queda para ir cerrando con el último segmento. Adelante. Ya, gracias, hermano Felipe. Sí, creo que es muy importante ver todo este tipo de elementos y con también parte de pensamientos que compartimos con hermanos y pueblos y naciones del sur, del centro de Abya y también del norte de Abya. Definitivamente es muy importante que conozcamos nuestra historia porque si no tenemos memoria colectiva, eso es muy difícil porque también con eso se desvanece la información, nuestros orígenes y luego es importante fortalecer nuestra identidad cultural y como decían los hermanos de América del Sur, esa reafirmación de la historia y la identidad son muy importantes y van de la mano. Yo creo que nosotros también estamos en esa lucha y en esa línea, porque ahora que los 500 años, por ejemplo, empezamos a hacer un recorrido histórico yendo a esos lugares como Chetulul, a Xelajup, a Pumarcaaj, a Chichimche, tratando de ir a estas fechas cuando se están cumpliendo justamente 5 siglos, para ir por un lado también haciendo una una acción no es cultural, sino una acción política, pero desde la cosmovisión maya. Por ejemplo, nosotros tenemos una cosmovisión. Nosotros consideramos que todo ser, todo individuo tiene un kush, ese kush no solamente es la parte biológica que le da la vida al ser humano, pero también está asociado a un espíritu, una esencia de un ser, tanto en su forma de pensar, sentir, actuar y sensibilizar y socializar con las comunidades, pero ese ser es muy importante del Kush. Todo ser humano tiene un Kush y ese Kush nace juntamente cuando uno nace, dependiendo del Huachqui, dependiendo del Pijalashik. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando vinieron los españoles, como decíamos en uno de los segmentos, se impone un sistema de gobierno, de ahí que se impone, digamos, el cabildo, al sistema de alcaldes, gobernadores, el sistema de concejales, etcétera. También se impone un sistema, con esta imposición del sistema de alcaldías, también se diluye nuestro sistema de gobierno con los Ajahuap, con los Ajpop. También se impone un sistema calendárico distinto, se impone un sistema de comunicación distinto, un idioma, se impone una cosmovisión distinta y con eso se obliga a los abuelos, por ejemplo, hablando del Kush, que ya expliqué que es el centro de cada individuo, de cada familia, de cada colectivo y por ejemplo, en la cosmovisión maya hay un Rukushka, Rukushuleu,
Rukush Chosh, Rukush Palo. O sea, todos los elementos de la madre tierra tienen un kush. Un, literalmente es un corazón, pero es la esencia de la vida. Por eso, Kus y Kush, Kush, son conceptos asociados. Y luego también, por ejemplo, como tenemos Rukush Kaj, Rukush Ulev, Rukush Choch, Rukush Palo, entonces los españoles estudiaron cómo es la cosmovisión maya y se prohibió a la población utilizar Kush. De ahí que en quiché se dice Guanima, que viene de ánima del castellano. Y en cachiquel se dice Guanma, de ánima del castellano. Y en otros idiomas se prohibió usar el Kush. Afortunadamente, en otros contextos de la vida aparecen todavía Kush. Y, por ejemplo, por eso sabemos que en análisis cachiqueles se narra que Rukush Kuyu se denomina Koshor. Y por eso es que sabemos de esta parte. Por ejemplo, el sagrado maíz tiene Rukush Hur o Rukush Hal, que es las mazorcas que decimos en castellano rural, cuaches o las mazorcas que tienen dos o tres que se los toman para cuando se hace la cosecha en diciembre. Muchas veces se corta ese tipo de mazorcas y se lleva al altar y se les recibe con pom, porque está asociado al Rukush. Entonces, igualmente, cuando hay un temblor, igualmente las abuelas y los abuelos van de inmediato al Cujay, al lugar donde depositan el sagrado maíz y luego le hacen una ceremonia. No te asustes, no te vayas porque mantengamos tu corazón. Y de hecho también en las trojas o en los Cujay colocan ciertos alashik, ciertas imágenes imágenes de deidades que colocan en el centro del Cujay, porque es para mantener el Kush del Cujay, para mantener el espíritu de la abundancia del sagrado maíz. Entonces, todo este Kush está asociado. Y de esa cuenta, cuando un bebé se asusta, hay que llamar al Kush para que el bebé esté en armonía. Para cuando tiene shibirik, tiene susto. Igualmente, cuando un joven, un adulto se accidenta, tiene una caída, entonces hay que ir a traer el kush para también restablecerlo y que tenga armonía en su ser. Y cuando alguien fallece en un accidente, igualmente en el presente se va para ir al el Oyoj o Yakoj Kush. Entonces eso, y se realiza de forma diferente entre cada comunidad. Se hizo diferente en Olintepeque, en diferente forma se hizo en Humarcaaj, en diferente forma se hizo en Chetulul y así. Cada comunidad mantiene una forma, ciertas variantes, pero en esencia es el mismo. De ese tipo de visiones que desde hace 500 años se mantienen. Y leyendo el análisis cachiqueles se menciona de Rukush Huyu, que es Coshol, y en el presente están invitados, como dice aquí el hermano Felipe, invitados, vayamos a Coshol, porque también eso hay que verificar, para no decir que eso es puro cuento, es folclore. No, vayamos, ¿qué pensamientos tenemos? Y ahí es donde podemos verificar que existe, que hay de esto, que de esto es cierto. Si es de que estamos invitados para hacer este tipo de recorridos y también otros hermanos en Humarcaaj van a hacer un recorrido en julio y agosto. Ahí está el hermano Carlos Ochoa, que va a estar dirigiendo este evento y es muy importante para hacer un recorrido no solamente físico del lugar, pero para también tener una discusión sobre qué ocurrió en cada uno de esos lugares. Igualmente habrá uno en Chichimche entre julio y agosto. Así es de que están cordialmente invitados para investigar este tipo de literatura, porque afortunadamente ahora ya hay traducciones y afortunadamente ahora hemos estudiado el sistema de numeración en Quicheca Chiquel, ya hemos estudiado el sistema calendárico, ya hemos estudiado muchos de esos elementos y podemos comprenderlo de una mejor forma. Estamos chave, Felipe. Maltiosh, chiquiri kubinak, shuki tatabehulok, Maltiosh, chiquiri tataib, ri chuchiib, chihab, ri shohib, ri abom, ralitom, y shokera kalab, kamaltioshich, shuk tatabehalok, chewe chanimri, tatioshich, shokohe, cheri, tebe,
Capulteca, Sipaca, Bense, Uspanteca, Kekchiishin, Aguacateca, Petiteca, Mamochu, Mocho, Acalteca, Acateca,